Buenos días. Abran sus Biblias, por favor, en Colosenses. Vamos a continuar con lo que dejamos hace 15 días. Colosenses capítulo 1. Habíamos comenzado a estudiar juntos, verso 24 al verso 29, habíamos leído y habíamos explicado hasta el verso 27 y nos quedaba verso 28 y 29, el último punto del mismo mensaje, pero vamos a hacer de ese punto un mensaje hoy, pero sin desconectarlo. Vamos a leer verso 24, capítulo 1. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Un ministerio cristocéntrico. Ustedes saben, dijimos la última vez que en esta porción el apóstol Pablo está explicando su ministerio, ¿no? Está diciendo cómo él hace el ministerio. Es un ministerio particular, es lo que él está haciendo, pero sin duda eso aplica principalmente a todo pastor, a todo líder de iglesia y obviamente a todo creyente aplica. Y también quiero que pensemos, para aplicación, primero que nada, en lo que hacemos en la iglesia, pero también en lo que hacemos afuera de la iglesia, porque tenemos ministerios, los que somos padres, todos tenemos ministerios y que lo podamos aplicar en lo que hacemos en nuestra vida fuera de la iglesia. Ustedes saben que en esta carta Pablo exalta a Cristo, la suficiencia de Cristo, porque justamente la suficiencia de Cristo es atacada por los herejes. Antes de llegar a esta porción que acabamos de leer, Pablo ya había hablado de la suficiencia de Cristo en cuanto al universo. Él es el creador del universo. La suficiencia de Cristo en la iglesia, Él es el creador de la iglesia, el originador de la iglesia. La suficiencia de Cristo en una completa reconciliación. O sea, Cristo es suficiente para reconciliar al hombre que está perdido. O sea, no es Cristo más, algo más. Cristo no es una emanación. Cristo es Dios, hombre. Y una vez de explicar todo esto, Pablo ahora pasa a lo que vamos a mirar, a explicar su ministerio. Y su ministerio también es cristocéntrico y también Cristo es suficiente para hacer el ministerio. Y aparentemente, una vez que uno entiende la suficiencia de Cristo en todas las cosas, entonces también entiende que Cristo es suficiente para hacer el ministerio. ¿Qué necesito para hacer el ministerio? A Cristo. Eso es. Un pecador que ha sido reconciliado, porque Pablo viene hablando de eso, con Dios, ha llegado a ser un ministro de Dios. Eso habíamos visto hace 15 días. Y dijimos que un ministro hace ministerio. ¿Y qué clase de ministerio? ¿Qué caracteriza el ministerio? Y habíamos comenzado a ver 4 características, nos faltaba la quinta. Habíamos hablado que es un ministerio que implica sufrimiento, pero con gozo, ahí en el verso 24. Hablamos de que es un ministerio que se recibe de Dios. Dios le dio el ministerio, Pablo no lo buscó y nosotros no lo buscamos. Nosotros fuimos buscados por Dios, salvados y se nos dio un ministerio para hacer. Es un ministerio que procura llevar a cabo la palabra de Dios. Es un ministerio con un mensaje revelador, Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Es Cristo el creador del universo, el creador de la iglesia, viniendo a vivir en la vida del salvado. Y en último lugar, es un ministerio con un mensaje transformador. El ministerio se hace con un mensaje que es transformador. Y vamos a mirar qué es lo que caracteriza a este mensaje transformador. Así como el ministerio es cristocéntrico, el mensaje también obviamente es cristocéntrico. Otra vez les leo versos 28 y 29, en esos 2 versículos vamos a estar enfocados. Dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
y con este fin también trabajo esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Ustedes habrán notado que es a Él a quien se proclama. ¿Cómo se hace? Amonestando y enseñando a todo hombre con toda sabiduría que se encuentra en Él. El propósito es llevar al hombre que sea perfecto en Cristo, y ese ministerio, todo ese ministerio se hace con su poder. Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo. Así que podemos decir, el ministerio cristiano se hace proclamando el mensaje que tiene a Cristo como central en todo. El ministerio cristiano se hace proclamando el mensaje que tiene a Cristo como central en todo. Veamos 4 características de este mensaje que debemos proclamar en todo ministerio verdaderamente cristiano. ¿Sí? En primer lugar, veamos el personaje del mensaje. El personaje del mensaje. Nos damos cuenta que el personaje no es el hombre. ¿Sí? El hombre no es el personaje central es Cristo. A Él proclamamos. El hombre se beneficia de este mensaje, pero el centro no es el hombre, el centro es Cristo. En la iglesia el centro no es el hombre, el centro es Cristo. Eso es muy importante que lo entendamos. En tu casa también lo aplicás. El centro no son tus hijos, no sos vos, el centro es Cristo. Así debe ser. A Él nosotros proclamamos. Noten que dice, a Él nosotros. Si ustedes prestaron atención, Pablo viene hablando, verso 24, de mis sufrimientos. Viene hablando de Él. Y de repente ahora en el verso 28 dice, nosotros, e incluye a Timoteo, con quien está él, incluye a Epafras, que es el pastor que fue a visitar a Pablo, que fundó la iglesia de Colosas. Pablo está diciendo, nosotros, a diferencia de los herejes, nos enfocamos en Él. A Él nosotros proclamamos. Nosotros hacemos un ministerio donde Cristo no está en la periferia, sino que Cristo está en el centro, no como ellos, que tal vez mencionan a Cristo, pero como una emanación más. Pero no es solo Cristo, es otras cosas más Cristo. No. Nosotros a Él es el centro, a Él proclamamos. Cristo no es un ingrediente más, es la esencia del mensaje. Y no era un mensaje exclusivo de Pablo, no era algo que solamente Pablo, por eso es aplicable a nosotros. Él dice, nosotros, o sea, todo ministro, Timoteo, Epafras, todo ministro, es el mensaje que fielmente Epafras predicó. Observen capítulo 1, verso 6, 1:6. Este mensaje ha llegado hasta vosotros, dice Pablo a los colosenses, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente, creciendo así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Es el mensaje que avanza, es el mensaje que llega, que va avanzando porque es el mensaje de Dios transformando vidas. Y dice a Él nosotros proclamamos, la palabra proclamar ahí es dar a conocer en público y tiene la idea de una implicación de amplia difusión. Es dar a conocer en público y amplia difusión, eso es lo que significa proclamar. No es un mensaje para tener escondido, es un mensaje para que se dé a conocer, para que se escuche. O sea, alguien entra a esta iglesia y no se puede ir sin escuchar el mensaje. Proclamar tiene que ver con, la idea de proclamar tiene que ver con actos, con algo que sucedió. Lo que se proclama son actos y es algo que sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Dios se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que fue a la cruz, que murió por los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree, que fue sepultado y que resucitó. Son hechos que ocurrieron. Eso es lo que se proclama. Eso es lo que se da a conocer. Y es interesante que esta palabra proclamar, que la usa Pablo acá y en algunas otras cartas de él, también se usa y únicamente en el libro de los Hechos. Ahí nada más aparece esta palabra proclamar. Y cuando nosotros pensamos en el libro de los Hechos, vemos cómo el Evangelio fue avanzando. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Por la proclamación, por la difusión de este mensaje, donde Cristo es central. Ahí en Hechos 15:36 dice Lucas, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. ¿A dónde iban? A las ciudades que iban se proclamaba. A todas las ciudades donde iban, no es en esta ciudad que podemos hacer. Y en esta ciudad que podemos hacer. A la ciudad que vamos, llevamos este mensaje. A Él proclamamos. A todas las sinagogas que vamos, el mismo mensaje.
Hechos 13:5, llegando a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Iban a las sinagogas, pero los judíos saben más de las Escrituras. ¿Qué hacemos? El mismo mensaje. Cristo, a Él proclamamos. Y la proclamación, cuando vamos al libro de los Hechos y buscamos en una concordancia la palabra proclamar, siempre está conectada, relacionada con el Evangelio. Y se habla de que proclamaban el camino de salvación, proclamaban el perdón de los pecados, proclamaban la resurrección de Cristo. Siempre la proclamación tiene que ver con lo que pasó en el Evangelio, con el Evangelio. Y cuando miramos el camino de salvación, ¿quién es? Cristo. El perdón de los pecados, ¿en quién está? En Cristo. La resurrección, ¿de quién? De Cristo, que venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y es el amén del Padre satisfecho en la obra del Hijo. A Él proclamamos. Ese es el mensaje que llevamos. Y dijimos que proclamar tiene que ver con actos, con hechos. Les leo lo que dice Hechos 17:1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Abrió las Escrituras, Antiguo Testamento, y se basó, el fundamento fue las Escrituras. ¿Y qué hacía? Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este es Jesús. O sea, acá está profecía. Esos fueron los hechos que ocurrieron. Y lo conecta. A este Jesús es a quien yo anuncio, esa es la palabra, a este Jesús es a quien yo proclamo. Y luego que Pablo iba a la sinagoga se convertían algunos, después iba a los gentiles y comenzaba la iglesia. Y se fundaba una iglesia y la iglesia comenzaba a crecer y así iba avanzando el Evangelio por la proclamación de este mensaje. Nada raro. Así hacía el ministerio Pablo. Ahora, dijimos, esta proclamación tiene un personaje principal. A Él nosotros proclamamos. Pablo recibió el ministerio, como vimos en el mensaje anterior. Yo fui hecho ministro, dice Pablo ahí en el verso 25. Fui hecho ministro para cumplir la palabra de Dios, el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de vida. O sea, Dios los salvó y le dijo, Pablo, ahora sos mi ministro, ahora tenés que hacer el ministerio. Eso aplica a nosotros. Y este es el mensaje que tenés que llevar. Y cuando Pablo está frente a Agripa, ya en Hechos 26:19, y comienza a contar y a dar testimonio de cómo fue. Yo iba con cartas, iba en busca de los cristianos y se me, de repente, una luz y él está contando su testimonio que lo encontró el Señor Jesús. Y él va narrando todo lo que ocurrió. Cuando termina la narración, él dice, y yo no fui desobediente a esta visión. O sea, el Señor me alcanzó, me reconcilió con Él por medio de Cristo, me dio un mensaje para que vaya a los gentiles y yo no fui desobediente. Nosotros también fuimos alcanzados por el Señor, reconciliados por medio de Cristo. Se nos dio un mensaje para hacer ministerio en tu casa, en tu comunidad, en el lugar donde estás, en la iglesia. El mismo mensaje que Pablo recibió, el mismo mensaje que transformó a Pablo, que nos transformó a nosotros. Es el mensaje que tenemos que proclamar. Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:16, pues estoy bajo deber de hacerlo, hablando de predicar el Evangelio. Si yo predico no tengo de nada que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, dice Pablo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios una iglesia o un lugar donde se exaltaba la filosofía, se exaltaba la sabiduría humana, y Pablo tenía que ir a ese lugar, y acá son sabios, son intelectuales, son filósofos. ¿Con qué mensaje fue? Pablo dice en 1 Corintios 2:1, cuanto fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Fui con el mismo mensaje, con el mismo mensaje. No había que inventar nada. El Evangelio es el mensaje de Dios puesto en las manos de un pecador reconciliado para que lo anuncie. Alguien que ha sido transformado tiene que confiar en que ese mismo mensaje, cuando lo proclamamos, puede producir el mismo efecto que produjo en él. Es el Evangelio de Jesucristo, poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene la capacidad de tomar una mente que es sabia en su propia opinión y llevarla cautiva a Cristo.
El centro de la proclamación o anuncio del Evangelio es Cristo, es la persona y la obra de Cristo. Y no era fácil en aquel tiempo, ¿eh? No era fácil para los judíos, era piedra de tropiezo. ¿Cómo que el Mesías terminó así en la cruz? Ellos no conectaban, no entendían. Ellos querían al Mesías que venga y que los libere de Roma. No esperaban que alguien termine muriendo en la cruz. Por eso se nos dice que era piedra de tropiezo. Los saduceos no creían en la resurrección. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Deuteronomio. Entonces, ¿cómo si es maldito todo aquel que es colgado en un madero y me está diciendo que el Mesías terminó en un madero, es maldito? No conectaban, no entendían que se hizo maldición por nosotros. Los griegos querían pruebas intelectuales que ellos pudieran resolver con sus propias mentes. O sea, para los griegos no había nada más absurdo que un Dios encarnado. Ellos no podían concebir eso, un Dios encarnado, que se daba a sí mismo para ser crucificado como sustituto. Para ellos los dioses eran apáticos, no venían a relacionarse con las personas. ¿Y qué hacía Pablo entonces cuando iba a los judíos, que Cristo era piedra de tropiezo? ¿Qué hacía cuando iba a los griegos, que era insólito un mensaje como el que Pablo llevaba? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Predico, no predico? Voy con el mismo mensaje. Pablo no adaptaba el mensaje. A Él nosotros proclamamos. Yo no adultero la palabra de Dios. Pablo tenía que ir a Roma, al imperio. ¿Y qué vas a hacer, Pablo, ahí? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué necesita una persona para ser convertida? Necesita a Cristo. ¿Qué necesita una persona para crecer? También necesita a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Pablo mismo, antes de ser cristiano, él buscaba la justificación aparte de Cristo. Él creía que por las obras de la ley, él iba escalando y él iba camino al cielo. Hasta que el Señor lo interceptó, lo salvó y se dio cuenta que lo que él necesitaba era a Cristo. Y ahora Pablo, que sos salvo y que todas las fichas se acomodaron, porque Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero no lo conectaba con Cristo. Cuando él conoció a Cristo, ahora que sos salvo, ¿qué vas a hacer, Pablo? ¿Qué necesitas para crecer? ¿Qué necesita? A Cristo también. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 7. Pablo nos cuenta un poquito antes de ser cristiano y qué hace después de ser cristiano. Pablo viene dando sus pergaminos, diciendo yo soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, etcétera, etcétera, circuncidado al 8º día, bueno, de la tribu de Benjamín, viene dando todos sus pergaminos. Y él dice lo siguiente, con un contraste: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo como pérdida por amor a Cristo, camino a Damasco. ¿Y qué haces ahora, Pablo, que ya sos salvo? Y aún más, yo estimo ahora como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Yo necesité a Cristo para ser salvo y ahora para crecer necesito a Cristo. ¿Cómo haces el ministerio, Pablo? De la misma manera. De la misma manera. Y Pablo dice en el verso 12 de Filipenses 3, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo Jesús me alcanzó, fui alcanzado por Cristo como nosotros. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y yo me estiro, me esfuerzo para que eso sea una realidad diaria en mi vida, para que cada día sea más parecido a Cristo. Necesitaste a Cristo para ser salvo, necesitas a Cristo para ser santo día a día. ¿Qué necesita la iglesia de Hurlingham? A Cristo. ¿Qué necesita la comunidad? A Cristo. ¿Qué necesita tu casa? A Cristo. ¿Qué necesitan tus hijos? A Cristo. Cristo me alcanzó. Ahora estoy en Cristo y ahora yo debo crecer y ser conformado a Cristo. Cada líder de iglesia debe entender esta realidad, enseñarle a las ovejas. Pero esto tiene que ser una convicción en nosotros, no solo estar en nuestra cabeza.
Porque yo estoy seguro que ahora todo lo que estoy diciendo, todos nosotros en nuestra mente decimos, sí, es así. Tiene que ser una convicción acá en nuestro corazón. Para que esa convicción sea práctica en nuestra casa. Primero en nuestro corazón, en nuestra casa. Como dije recién, cuando salimos, ¿qué necesita mi comunidad? ¿Qué necesita? Ayer estaba en este pasaje, estaba estudiando y repasando el pasaje, estaba lloviendo y escuchaba ruidos y voces altas, tengo la ventana, miro y había un grupito de chicos, 14, 15 años, chicas llorando y demás. Y miré un rato y se me vino, ¿qué necesitan esos chicos? Necesitan a Cristo también. Lo que necesité yo cuando estaba perdido, lo que necesitaste vos, lo que necesitó usted. Si pensamos de la manera, ¿qué necesitan en tu trabajo? Necesitan a Cristo. Y siempre la respuesta es la misma. Nosotros lo sabemos intelectualmente, pero no sé si tenemos la convicción en nuestro corazón. Siempre el enemigo, Satanás, quiere instalar que Cristo no es suficiente. De hecho, no sé cómo fue tu conversión, pero probablemente te predicaron, por ahí te convertiste enseguida, te predicaron y entendiste enseguida. Si no te pasó como te voy a decir, tal vez cuando le predicas a alguien te pasa, le explicas a alguien y primero te dice qué tenías que hacer para ser salvo y te responde qué, obras, porque claro, Cristo no es suficiente. Y tal vez le explicás y te matás explicándoles el Evangelio y Cristo y entiende, Cristo murió por mis pecados. Y entonces es por Cristo. Y después que le explicás y lo repasás, te dice, sí, me tengo que arrepentir y creer en Cristo y tengo que ir a la iglesia y me tengo que bautizar. Y le va agregando y dice, no, es solo Cristo, porque le cuesta entender que Cristo es suficiente. Es Cristo y siempre hay algo más que hacer. Y cuando nos convertimos y llegamos a entender que solo Cristo, y ahora tenemos que crecer. ¿Y qué necesitamos para crecer? A Cristo también, nada más que a Cristo. Y a veces pensamos, no, hay algo más, necesito algo más para crecer. Algo más que Cristo. Bueno, Pablo fundaba las iglesias, predicando este mensaje, los hermanos se convertían, Pablo se iba y el enemigo que había trabajado para que no entiendan el Evangelio, para que no resplandezca la luz del Evangelio, luego perdía a estas personas, llegaban a ser salvas, pero el enemigo, como dijimos, no se quedaba tranquilo. Trataba de que ahora que tienen luz, ahora que son del Señor, no puedo hacer que pierdan la salvación, porque eso no ocurre, pero sí puedo tratar de debilitar su fe. Y trataba de entrar a la iglesia y mandaba a sus ministros, a sus falsos maestros, y que atacaban la doctrina de Cristo, el Evangelio, la justificación. Y Pablo le dice a los Gálatas que habían entrado los judaizantes, que le decían, sí es Cristo, pero es Cristo más las obras de la ley. O sea, Cristo no es suficiente, estaban diciendo. Y Pablo le dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea, fue claro, solo Cristo. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar por las obras de la carne? Fueron salvos por Cristo. ¿Cómo que ahora quieren añadir obras? Acá, en Colosenses capítulo 2, en el verso 8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe, porque eso estaba pasando. Que nadie os engañe, que os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ustedes están completos en Cristo. Que nadie os engañe, porque eso estaba pasando. Ustedes se acuerdan el contexto, había herejes que decían que Cristo no es suficiente. Cristo es una emanación más, no es Dios hombre. Ojo, el enemigo siempre nos va a querer hacer creer que Cristo no es suficiente. Y nosotros podemos decir, eso no va a pasar, porque nosotros intelectualmente lo sabemos, pero en la práctica, estuve pensando de qué manera Cristo puede no ser central en la iglesia, en nuestra iglesia. Y tal vez nos podemos aplicar a nuestra casa.
Por ejemplo, cuando decimos que la salvación se puede perder, ahí estamos diciendo que Cristo no es suficiente, o sea, no fue completo lo que Él hizo. Hay que cuidar la salvación. Estamos diciendo no fue suficiente. Cuando las canciones que cantamos son canciones antropocéntricas, enfocadas en el hombre, sacamos a Cristo del centro y ponemos al hombre. Terminábamos una canción, no acuerdo literalmente lo que decía, pero mis labios, algo así decía, mis labios dirán, fue Él, no yo. Eso es cristocéntrico. Cuando hacemos el ministerio y el Evangelio brilla por su ausencia. Cuando en el Evangelio que predicamos, el hombre es el centro y no Cristo. Y Jesús está golpeando la puerta de tu corazón y quiere entrar. Pobrecito Jesús, no tiene el poder para entrar, está golpeando, sin dándonos cuenta, y en algún momento prediqué de esa manera. El hombre es el centro. ¿Serías tan amable de abrirle el corazón para que el Creador del universo entre a tu corazón y te salve? Cuando hacemos reuniones de matrimonios, tal vez, y divorciamos el matrimonio del Evangelio, cuando la Biblia nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia, y la esposa debe someterse como la iglesia a Cristo. Cuando hablamos del perdón, aparte del Evangelio, y no lo conectamos con el Evangelio. Cuando decimos tenés que perdonar, ¿por qué? Porque es moralmente lo que hay que hacer, y lo desconectamos del Evangelio. Fíjense lo que dice 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿cómo hay que perdonarse? Como Cristo os perdonó. Siempre tiene conexión con el Evangelio. Cuando enseñamos a los niños, por decir a los niños, ¿no?, a no mentir, y no tenés que mentir, porque Jesús se enoja o algo por el estilo, y lo divorciamos de la caída y de que el perdón de los pecados está en Cristo y del poder salvador y santificador que hay en el Evangelio, para que entienda que es un pecador y que puede ser salvado y que Dios lo puede santificar para que deje de lado la mentira y hable verdad. Como dice Efesios, despojados del viejo hombre, desechad la mentira y hablad verdad. ¿Por qué? Porque pasó algo en nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Por eso podemos despojarnos y hablar verdad. Siempre está en conexión, siempre Cristo central. Cuando exhortamos a hacer cualquier cosa en la Biblia, cualquier cosa que la Biblia requiera, como si se puede cumplir lo que tenemos que hacer, aparte del Salvador y del poder santificador de Cristo. Pablo decía, yo trabajo, pero no yo, sino su gracia en mí. Si no, es imposible. Siempre lo conectaba con el Evangelio, siempre lo conectaba con la gracia del Señor. Cuando pensamos que necesitamos tal vez para atraer a las personas, y no quiero juzgar a nadie, ni siquiera a otras iglesias, pero estoy hablando de nosotros, tal vez tengamos que poner algunas luces de colores acá, y que los músicos hagan una musiquita más que apunte a las emociones para ver si conmueve a alguien y las personas llegan a ser salvos. Inconscientemente estamos poniendo nuestra esperanza en cosas que podemos hacer y estamos diciendo Cristo no es suficiente. Tal vez tengo que gritar un poco más, tengo que ser más enfático, moverme un poco para ver si pasa algo. Y cosas por el estilo, ustedes ya saben. No es así. No es así. Cristo está en el centro de todo lo que hacemos, eso es listo, eso es lo que hay que hacer. Cristo tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Y siempre tenemos que evaluarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Está Cristo en el centro? ¿Es el mensaje central el que estamos proclamando? En lo que sea, en la reunión que sea, en donde estemos. Cuando cantamos, ¿es central? Cuando oramos, ¿es central? Cuando levantamos la ofrenda, ¿entendemos por qué y para qué lo hacemos? Cuando predicamos la palabra, ¿es central?
Pablo no se iba adaptando. Che, ¿qué hago en Roma? ¿Qué hago en Corinto? ¿Qué hago en Efeso? Voy con el mismo mensaje. Y noten que dice, proclamamos, continuo. Y si vemos los otros verbos o participios, amonestando, enseñando, trabajo, luchando, todo tiempo presente. Es la manera en la que lo hacía. Pablo no dice, yo proclamé, yo trabajé, ahora no sé si ahora no lo estoy haciendo, no sé si mañana lo voy a hacer. Era su manera, su estilo de vida, su forma de hacer el ministerio. Proclamamos, así se hace. Amonestando, enseñando. No era algo que hacía cada vez que se acordaba. Era parte de su vida. Donde él iba, esta era la manera de hacer ministerio. A donde iba. Ese mensaje había atravesado su corazón, había cautivado su mente, su corazón, y era lo que salía de su boca. Si estaba en un barco, ese era el mensaje que salía. Si estaba en un calabozo, ese era el mensaje que salía. Si iba al costado de un río porque no había sinagoga, había un grupo de mujeres, este es el mensaje que salía. ¿Dónde estaba? El mensaje que salía. Ante César era el mensaje que salía. Ante los soldados era el mismo mensaje. No se iba adaptando. No se iba adaptando. Es el mensaje que proclamaba a tiempo y fuera de tiempo. Y este es el mensaje que toda iglesia sana debe predicar. Este es el mensaje. Desde el púlpito, en escuela dominical, en cumpleaños de 15, en reunión de cualquier tipo, en velorios. Che, pero en el velorio, ¿y qué hacemos? Porque me parece que son ateos la mayoría, ¿y qué hacemos? Estuvimos en varios velorios. Ustedes estuvieron en un velorio de la mamá de Sole y se predicó, o se trató de predicar, y se dijeron cosas de la Biblia, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Pero no fue el mensaje, no fue Cristo central. Gracias a Dios después se pudo predicar y explicar el mensaje central con Cristo como esencia del mensaje. En todo momento, cualquier momento, donde sea, es el mensaje. Si Cristo no es central, escuchen esto, si Cristo no es central, podemos estar haciendo nosotros 1000 actividades, 1000 obras que nos pueden hacer creer que estamos siendo una iglesia que va caminando porque hacemos 1000 obras, 1000 actividades, y esto y aquello y lo otro y allá y acá. Y parece que está funcionando muy bien la iglesia. Pero si Cristo no es central en lo que hacemos y está en la periferia como un ingrediente más de todo lo que hacemos, esa iglesia, tarde o temprano, va a ser una iglesia muerta. Una iglesia que va a carecer de vida espiritual. ¿Por qué? Porque la salvación viene ¿por quién? Por Cristo, y esa a Él lo dejamos de lado. La santificación ¿por quién viene? Por Cristo, y a Él lo dejamos de lado. En Apocalipsis 3:1, nuestro Señor Jesús, el omnisciente, dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Plural, yo conozco tus obras. Haces obras, hacen obras. Que tienes nombre de que vives. O sea, parece que hay vida en la iglesia porque hay obras. Pero el Señor les dice, pero estás muerto. Se puso la piel de gallina. Podemos hacer muchas cosas y pensar que estamos viviendo para la gloria de Dios y no estar siendo más que un lugar que se abre para que inconversos vengan y vengan y vengan y hacer actividades, pero plagados de inconversos, mandando gente al infierno. El ministerio cristiano tiene un mensaje que proclamar, cuyo único personaje central es Cristo. Ahora, observemos en segundo lugar el patrón para proclamar ese mensaje. El patrón para proclamar el mensaje cuyo personaje principal es Cristo. ¿Cómo hacía Pablo? Ahí dice, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Pablo acá, en esta frase que les acabo de leer, nos dice cómo es que proclamaba el mensaje. La proclamación se hace así, amonestando y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Esa sabiduría se encuentra en él.
Proclamamos a todos los hombres. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Amonestando y enseñando. Así se hace. Este es el patrón, también presente continuo. Proclamamos, ¿cómo? Amonestando, enseñando. Así lo hacemos. Así lo tenés que hacer en tu casa, así lo tenés que hacer en el trabajo, así lo tenés que hacer en la iglesia, principalmente, obvio. De una manera continua, de una manera sistemática. No una vez y listo, continuamente, sembrar. Proclamamos, amonestando, enseñando. Pablo dice en Hechos 20:20, yo no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Públicamente, ¿qué haces, Pablo? Proclamo a Cristo, amonesto, enseño. Y cuando vas a las casas, proclamo a Cristo, amonesto y enseño. No era algo de una vez, sino era algo continuo. Es interesante la palabra amonestando. Significa poner en la mente una verdad, ¿sí? Poner en la mente, advertir, regañar gentilmente, amorosamente, cariñosamente. Un diccionario lo define de esta manera. El énfasis de esta palabra amonestar se pone en ejercer influencia, no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. O sea, no solo quiero decirle algo y ponérselo en la mente, sino que quiero que la persona lo entienda y quiero que sea movilizado y cambie su actitud. Por eso yo lo advierto, lo amonesto cariñosamente. No está bueno lo que estás haciendo. No glorifica a Dios. Sos una nueva criatura, ¿cómo vas a estar haciendo eso? No estás viviendo como Dios quiere que vivas. El que fue salvo, dice 1 Juan 2:6, el que dice que es de él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. O sea, la vida cristiana es vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, vida cristiana es vivir a Cristo. Y lo que estás haciendo no refleja a Cristo. Así no vivió Cristo. Lo que te estás conduciendo en tu trabajo, no estás viviendo como Cristo. En tu casa, con tu esposa con tu esposo, no estás viviendo como lo hizo Cristo. Con tus vecinos, con tus prójimos. No es como Cristo nos enseñó, no es como Cristo quiere. Es interesante en esta palabra amonestar, advertir o regañar cariñosamente. Y lo digo y lo repito porque así lo hacía Pablo y estamos viendo, creo que es aplicable al ministerio. Así lo tengo que hacer yo con ustedes y unos con otros. Ahora vamos a ver, lo tenemos que hacer de esa manera. Advertir, hacerlo con amor, de manera cariñosa. En esta palabra amonestar vemos el corazón pastoral de Pablo. Refleja el interés de Pablo en las personas y el deseo que vivan a Cristo. No era que Pablo les enseñaba, le impartía información y listo. Sino que veía y si no se estaban conduciendo bien, se acercaba, tal vez lo agarraba del hombro y lo amonestaba. Le decía lo que le tenía que decir, con mucho amor, para que se ponga las pilas, para que reaccione. Escuchen lo que dice Hechos 20:31. Estas son, lo escribió Lucas obviamente, pero son palabras de Pablo. Estad alertas, le dice Pablo a los pastores de Éfeso. Recuerden, porque ustedes saben cómo viví yo, que por 3 años, de noche y de día, no cesé, ese es el ministerio de Pablo, así vivía Pablo, no cesé, ¿de qué? De amonestar a cada uno. ¿Cómo lo hiciste, Pablo? Con lágrimas, el corazón de Pablo. Yo los amonestaba con lágrimas. Me duele cuando no andan como Cristo. Y me acerco y los exhorto y les enseño y los amonesto. 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos, y también Dios, no solo ustedes, también Dios, de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos. Ustedes saben que nosotros los exhortábamos, los alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. De la misma manera que un padre lo haría con su hijo. Yo lo hice con ustedes, dice Pablo. Y lo hice con cada uno de ustedes, el que necesitó amonestación, exhortación, ánimo. Yo me acerqué y hice, porque esa es la manera de hacer el ministerio. Se desenfocaban de Cristo y los enfocaba en Cristo. ¿Para qué hacía esto Pablo?
para que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó de su reino a su reino y a gloria. Dios te llamó no para que vivas como estás viviendo, sino, y Pablo los enfocaba, le ponía una verdad bíblica. Así vivías antes, pero Él te salvó, ya no tenés que vivir así. Primera de Corintios 2:4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Ustedes saben cómo era la iglesia de los Corintios. Pablo podría haber dicho, estos que se embromen, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por ustedes. Pablo no estaba interesado en números, que la iglesia se me llene. A ver qué digo, voy a tratar de no ofender a nadie para que no se me vaya a nadie. Pablo no estaba ni siquiera en programas, que los programas funcionen, y no estoy en contra de los programas. Lo que estoy diciendo, lo que sí es un error es enfocarse en programas y no en personas. Pablo no estaba, los programas funcionan en Tesalónica, está todo bien. En Efesios, los programas andan bien. Cada uno de los programas, el CNC, el Club Bíblico, el Jóvenes Mayores, tenemos todo perfecto, todo bien. No, Pablo, ¿cómo están las personas? ¿Cómo están las personas? ¿Están siendo perfeccionadas, como vamos a ver, a la imagen de Cristo? Bueno, la Gran Comisión nos manda a hacer eso, ¿no? A enseñar a que guarden. Yo tengo que enseñar a que ustedes obedezcan. Ustedes tienen que enseñar a obedecer. Y esto es lo que Pablo hacía, esto es lo que Timoteo hacía, esto era lo que Epafras hacía. Y como les dije, esto es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Fíjense, por favor, este pasaje bien conocido, Colosenses 3:16. Observen, está ahí nomás, dando vuelta a la página. Dice así, que la palabra de Cristo, ¿qué? Habite en abundancia en vosotros. Y escuchen esto, exactamente las mismas palabras del verso 28 que estamos viendo en el capítulo 1. Con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos. ¿Qué tienen que hacer? Enseñar y amonestar unos a otros. Pablo lo tenía que hacer, Timoteo lo tenía que hacer, Epafras lo tenía que hacer, pero acá dice todos. Unos a otros, amonéstense, enséñense unos a otros. Estás aprendiendo algo, que yo sé que ya lo sabes, pero estás aprendiendo algo. Si ves a tu hermano que no se está conduciendo como debe y miras para otro lado y no haces algo y no lo amonestás, estás pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, pero si yo le digo se va a enojar, se va a ofender. Bueno, vos en tu conciencia estás tranquilo, porque primero que nada buscas agradar a Dios y de hecho lo que haces, lo amonestás amorosamente, cariñosamente. Corres el riesgo que se enoje. Si se enoja, se enoja. Pero vos lo estás amando. Vos lo estás amando. Si en algún día, en algún momento yo estoy mal, no me va a gustar que vengan, porque así es cuando estamos mal. Pero por favor vengan y díganme y amonéstenme. No me dejen que me vaya, agárrenme. Y eso es lo que tenemos que hacer, todos, unos con otros. Todos debemos involucrarnos. Dice, amonestando a todos los hombres. 3 veces Pablo dice, en esta frase 2 veces, todo hombre. Y después dice otra vez en verso 29, todos los hombres. ¿Por qué 3 veces? ¿A qué se refiere? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, el contexto de los herejes, que decían ellos, que la salvación era para algunos iniciados, no para todos. Pablo dice, no, el evangelio que yo proclamo es para todos los hombres, para todos los hombres. El evangelio que yo proclamo es el que se proclama, el que el Cristo dijo, id por todo el mundo y proclamarlo ¿a quién? ¿A algunas criaturas? A toda criatura, a todo hombre. Intelectual, del vulgo, a todo hombre. ¿Qué hacemos si nos enteramos que hoy viene el presidente de la nación? ¿Qué vamos a hacer? El personaje principal sigue siendo el mismo, Cristo. Y yo soy hijo del dueño del universo. Y le voy a decir lo que tiene que hacer para llegar a ser hijo del dueño del universo. Voy a predicar de Cristo. ¿Qué hacemos si viene un grupo de intelectuales, universitarios, que hablan con palabras que cuando nosotros nos quedamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos cada domingo, hermanos. El Evangelio salva, tiene la eficacia de llevar
a una persona, salvarla y llevarla a la madurez en Cristo, el Evangelio de Cristo. Así como todas personas están bajo pecado y no alcanzan la gloria de Dios, el Evangelio es para todas esas personas que están bajo pecado, como un día estamos nosotros, y pueden salvarnos y llevarnos a ser conformados cada día más parecido a Cristo. Y termina Pablo en esta frase diciendo que lo hace con toda sabiduría. ¿Por qué dice con toda sabiduría? Pablo tiene en mente también a los herejes, que ellos decían, nosotros tenemos el monopolio de la sabiduría. O sea, es para algunos iniciados nomás. Hay sabiduría oculta, no todos pueden. ¿No les suena eso a algunos lugares hoy? Solamente algunos podemos llegar a... Pablo dice, lo hacemos con toda sabiduría. Si ustedes se acuerdan, ya en capítulo 1, verso 9, Pablo oró para que sean llenos. Yo oro, cuando Epafras me contó, acuérdense que Pablo no conoce a los colosenses. Pablo le está escribiendo, recibió la noticia y le escribe esta carta y le dice, cuando yo me enteré de que el Evangelio llegó y que hay frutos, yo oro para que ustedes sean llenos de todo el conocimiento y de toda sabiduría, ¿sí? De todo el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, dice Pablo en 1.9. O sea, Pablo quería que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que cuando tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces tenemos ¿qué? Sabiduría. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Y entonces cuando mora en abundancia, ¿qué tenemos? Sabiduría para amonestarnos y enseñarnos. Entonces cuando dice con toda sabiduría, conforme a la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 3. Está hablando de Cristo. Fíjense que termina el verso 2 diciendo de Cristo. Y entonces empieza el verso 3 hablando de Cristo. Y dice, ¿en quién? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que se necesita para ser salvo está en Cristo. Para ser santo está en Cristo. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a la glorificación, etcétera, etcétera, está en Cristo. Es más, nosotros llegamos a estar en Cristo, los ojos se abrieron y ahora somos sabios. Antes éramos necios, ahora somos sabios porque estamos en Cristo. Y cuando vamos a las personas no vamos con nuestra sabiduría, vamos con el mensaje que los pueda hacer sabios. Y cuando predicamos el mensaje conforme a la Biblia, eso es sabiduría. Viene el presidente de la nación y ¿qué es ser sabio? Predicar el mensaje como lo hacemos siempre. Si lo empiezo a diluir y empiezo a hacer otra cosa porque me intimido, eso es mi sabiduría, que es necedad. El ministerio cristiano tiene un mensaje que proclamar, cuyo único personaje central es Cristo. El patrón para hacerlo es amonestando y enseñando con su sabiduría. Así lo hacemos, sistemáticamente, con su sabiduría. ¿Y cuál es el propósito de la proclamación? ¿Por qué Pablo hace lo que hace? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Qué buscaba Pablo? Otra vez, buscaba que los programas estén funcionando. Y no tengo nada contra los programas. Fíjense, a Pablo le interesaban las personas, a fin de poder presentar a todo hombre, eso es lo que me interesa, para eso lo hago, perfecto en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Noten que en el verso 22 usa la misma palabra presentar, pero dice que Dios nos va a presentar, a fin de presentar, ahí a la mitad del verso 22, a fin de presentaros santos, sin mancha, irrepresibles delante de Él. Dios un día nos va a presentar delante del futuro de esa manera. Y ahora Pablo usa esa palabra presentar para decir que Él proclama, amonestando y enseñando con un objetivo. ¿Por qué yo hago lo que hago? Ahora, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero presentarlos perfecto en Cristo. Cuando estoy en mi casa, ¿cuál es mi objetivo con mis hijos, con mi esposa? Presentarlos perfecto en Cristo. Cuando salgo y me relaciono con la comunidad, ¿cuál debe ser mi pensamiento? Hay un mensaje que proclamar. Tengo que amonestar y enseñar para poder presentarlos perfectos en Cristo. Eso me guía, es como una brújula, me ayuda a tener propósito, a tener una convicción, a no vivir a la deriva. Vamos a hacer lo que sea, vamos a hacer un campeonato de fútbol, vamos a hacer un campeonato de ajedrez, lo que sea. ¿Qué buscamos? Esto mismo. Vamos a usar eso para
tenemos un objetivo. Siempre. Esto debe guiarnos. Ahora, interesante, porque Pablo y Guillermo leyó Filipenses 1, todo el capítulo 1, verso 6, que todos conocemos, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el tribunal de Cristo. La va a perfeccionar. ¿Él? ¿Quién se va a encargar de perfeccionarla? Dios. Pero Pablo dice que él trabaja para presentar perfecto, para presentar ese día aparentemente perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, cuando habla de perfecto, el significado puede ser sin error, lo cual lo descartamos porque Pablo no puede hacer eso. Ningún pastor puede hacer eso. Yo no puedo hacer que ustedes lleguen a ser perfectos de este lado de la gloria. Pero también la palabra perfección puede hablar de madurez de este lado de la gloria. Madurez, progresión, santificación. Y al fin y al cabo allá, Él se va a encargar de perfeccionarlos. ¿Sí? Entonces, Pablo trabaja hoy para ese día presentarlos perfectos en Cristo Jesús. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. ¿Y para qué trabajas ahora si al fin y al cabo lo va a hacer Dios? Bueno, podemos decir es porque es lo que tiene que hacer la gran comisión, pero probablemente lo que Pablo está haciendo es, diciendo entre líneas, podemos decir, que lo que Pablo busca es que todos los que están bajo su ministerio un día estén presentes y perfectos en Cristo Jesús. Y la manera de asegurarse de eso, porque Pablo no es omnisciente y no puede ver los corazones, es enseñando y amonestando para que progresen. Porque si alguien no progresa y alguien se estanca, parte de la amonestación y la confrontación, como Pablo lo hizo, puede ser: examinate para ver si estás en la fe. Como dice en 2 Corintios 13:5, Corintios, examínense. ¿O no pueden saber ustedes si están en la fe? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Lo estaba despreciando? Los estaba amando. Yo quiero presentarlos perfectos en Cristo Jesús, pero ahora yo no sé. Yo no es que dude de su salvación, pero su conducta me hace decirles esto: examínense. Yo les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado, es lo que necesitan, y otra vez a Cristo y otra vez a Cristo. Y Pablo procuraba eso. Y yo tengo que procurar exactamente lo mismo. Llevándolo al plano de mi casa, Deuteronomio 6, versos 6 y 7, la palabra de Cristo en mi corazón. Y entonces, ¿qué hago con mis hijos cuando estoy en el camino? Cuando estoy en mi casa, cuando se levanta, cuando se acueste. ¿Qué hago? Les proclamo el mensaje, lo amonesto, lo enseño a los dos continuamente. Porque mi objetivo es ser un instrumento de Dios para presentarlo perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué hago con mi esposa? Lo mismo. ¿Qué hago con mis hermanos? Lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Pablo deseaba ser un instrumento en las manos de Dios para presentar perfecto a todo hombre. Fíjense Filipenses capítulo 3, versos 12 y 15, por favor. Filipenses 3, verso 12 al 15. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Está hablando de futuro, perfección, ¿no? Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, no es que ya haya llegado a ser perfecto, sino que procura ser perfeccionado. Pablo buscaba eso en su vida, y lo mismo que buscaba en su vida, buscaba en la vida de todos los hermanos. Un día seremos perfectos, pero ¿qué hacemos ahora? Trabajo para procurar que ustedes sean presentados perfectos. Y que llegue el día, como dice Filipenses, que yo tenga de qué gloriarme. Y qué gozo va a ser, no para que Pablo decir qué grande yo, sino decir como él dijo en 1 Corintios, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ver cómo pasaban los hermanos que estuvieron bajo el ministerio al tribunal de Cristo, tal vez. Y el Señor se va a llevar toda la gloria, pero me imagino a Pablo llorando de emoción, porque él trabajó y dijo, valió la pena. Y lo mismo nosotros. Al evaluar su ministerio, Pablo quería estar tranquilo,
de que hizo lo que tenía que hacer. Y cuando él llega al final de su carrera, en 2 Corintios 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hice lo que tenía que hacer, estoy tranquilo, estoy para partir con mi Señor. ¿Y qué hiciste, Pablo? ¿Qué hiciste? Contame. Proclamé a Cristo, amonestando y enseñando a todo hombre, todo lo que estaba bajo mi ministerio, a todo lo que podía influenciar, ese fue mi ministerio. Sencillito. Sencillito. Un mensaje cuyo personaje es Cristo, lo hacemos amonestando con el propósito de presentar perfecto a todo hombre. ¿Y cómo hacemos eso? Porque yo tengo vergüenza, a mí no me sale. ¿Cómo lo hacemos? Veamos el poder de la proclamación. El poder de la proclamación. El poder sobrenatural para poder hacer lo que vimos hasta acá. Verso 29, y con este fin también trabajo. ¿Con qué fin? El de presentar a todo hombre perfecto. Ese es el propósito, por eso yo trabajo. ¿Cómo trabajás? Esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Cero egoísmo. ¿Para qué trabajás, Pablo? Para el bien de todos aquellos que están bajo mi ministerio. Para poder presentar perfecto a todo hombre un día en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos y vemos que Pablo estuvo en naufragio, que fue castigado, que estuvo en cárceles, y todo lo que Pablo sufrió, y cuando los corintios lo maltrataban, y él dice, no importa, estoy parafraseando, no importa que me maltraten, a mí me interesan sus vidas. Ahora entendemos por qué lo hacía, porque no estaba interesado en él, sino en ellos, en presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Cero egoísmo, estaba interesado en las personas, igual que Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y la iglesia son las paredes? La iglesia son las personas. Cuando dice yo edificaré mi iglesia, está hablando de nosotros. Y Pedro dice que somos como piedras, como ladrillos. Somos nosotros, como esos ladrillos que están ahí en la pared. Somos piedras y la iglesia se va edificando. ¿Y cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo va creciendo la iglesia de Hurlingham? Con el mensaje de Cristo, amonestando y enseñando en toda sabiduría. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Pablo dice, yo trabajo para eso, presente también. Esta es mi manera, trabajo. La idea de esa palabra es arduo, cansador, tedioso, fatiga extrema, así trabajaba. Piensen, así tenés que trabajar como padre, así tenemos que trabajar. Trabajo, cansador, tedioso. ¿Y qué más? Esforzándome, trabajo, esforzándome. ¿Saben cómo es esta palabra en el original? Y se van a dar cuenta de dónde... ¿Qué palabra nosotros tenemos que se desprende de esta? Agonizomai, de agonía. Trabajo esforzándome. Esforzándome. Se usa en 1 Timoteo 6:12 para hablar de pelea la buena batalla. La expresión es otra vez agonizar. Pelea la buena batalla. Y la idea de esa palabra pelea es concentración. ¿Sí? Se usaba en ejercicios militares y atléticos para describir la concentración, la disciplina. Yo trabajo, me esfuerzo, yo estoy concentrado. No divaga mi mente, yo estoy concentrado en mi hogar. Quiero que mis hijos, tengo un mensaje que proclamarle, tengo que enseñarles, yo quiero presentarlos perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué hago en Hurlingham? Yo estoy concentrado. 1000 cosas van a pasar en la semana y me pueden desviar la mente para cualquier lado, pero ¿qué tengo que hacer? Por mi hermano. Y esto me ayuda a organizarme. Y esto me ayuda a enfocarme. Y esto, y un montón de cosas buenas en la agenda, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Esto lo tengo que hacer o puede esperar? ¿Esto lo tengo que hacer o me va a obstaculizar para lo que estoy? No importa que la agenda esté llena y que yo me sienta tranquilo porque la agenda está llena, estoy haciendo muchas cosas. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? Y dice que trabajo esforzándome. O sea, Pablo ahí no está diciendo yo me mato, con estas dos palabras diciendo yo me mato, yo me rompo el alma, eso es lo que está diciendo. Pero ¿cómo? Según su poder, dice Pablo. Yo hago lo que tengo que hacer, pero según su poder. Y si miramos en el contexto, ¿qué tan poderoso es el Señor? Él habló y el universo existió. Él sostiene el universo.
Y ese mismo poder está a disposición nuestra. Pero fíjense, por favor, en Efesios 1:19. No quiero que perdamos de vista esto y tal vez esta sea la aplicación para movilizarnos. 1:19. 1:19 dice, o leemos del 18 para entender, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Otra vez Pablo, yo quiero que se les abran los ojos, hermanos, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, que entiendan a qué fueron llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su poder, la cual, ¿qué tan poderoso o qué tan grande es el poder que opera en nosotros? El cual obró en Cristo cuando le resucitó. ¿Hubo poder cuando Cristo fue resucitado? Ese poder está en vos y a disposición en tu vida para hacer el ministerio. Ese poder está en mí para que yo haga el ministerio en Hurlingham. O sea, nunca me voy a quedar sin poder si yo me aferro. Y para que hagas tu ministerio en tu hogar. Y para tu ministerio nunca te vas a quedar sin poder. Nunca puedes decir, no doy más, no tengo poder para hacerlo. Es ese poder. Fíjense, por favor, 3:20 de Efesios. 3:20. Capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? El poder que obra en nosotros. ¿Qué puede hacer Dios conmigo acá en Hurlingham? Mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir y entender. ¿Y cómo? Con su poder. ¿Qué puede hacer Dios con vos en tu hogar? ¿Qué puede hacer Dios con vos en tu trabajo? En tu comunidad. ¿Qué puede hacer Dios? Mucho. No yo, sino su poder que obra en mí. Así que, hermanos, trabajemos duro, rompámonos el alma haciendo lo que tenemos que hacer. Con mucha sabiduría, lo que tenés que hacer, rompete el alma. Esforzate al máximo en enseñar a tus hijos, en evangelizar a tus hijos, en discipular a tus hijos. Esforzate en evangelizar a los vecinos, rompete el alma para que ocurra eso. Esforzate para ser un instrumento en las manos de Dios y ser de bendición a tus hermanos. Esforzate para ser un instrumento para tu esposo, para tu esposa. ¿Saben qué va a pasar si nosotros nos esforzamos y nos rompemos el alma? Conforme a lo que enseñamos, ¿saben qué va a pasar? El poder de Dios se va a ver en nosotros y entre nosotros. Y Él se va a llevar toda la gloria. Se va a ver su poder, porque Dios no va a manifestar su poder si nosotros estamos pasivos y somos mediocres. Rompete el alma, sabiendo que su poder actúa poderosamente en vos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la exhortación y por la manera tan clara, Dios, que Pablo hacía el ministerio, pero que nosotros también tenemos que hacer el ministerio. Señor, tan sencillo pero tan profundo, rogamos que esto no quede solo en palabras. Transforma, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a que Cristo sea central, Dios, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, que sea lo que proclamamos, el ministerio público, privado, sea Cristo. Que el propósito sea llevar a toda persona que está alrededor nuestro a que un día sea presentado perfecto delante tuyo. Señor, y todo esto ayúdanos a hacerlo y entendiendo y siendo conscientes del poder que está a nuestro favor, a esforzarnos en tu gracia, a rompernos el alma, Dios, terminar cansados, pero con gozo. Señor, aplica tu palabra a todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.